Martes 25 de octubre, queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de la Noticia Estelar. Lamentablemente, los crímenes no cesan en el país. Para conocer sobre un nuevo hecho violento, nos enlazamos ya con nuestro compañero Charlie Pisa. Charlie, coméntanos por favor, ¿qué ocurre en esta ocasión? Adelante, buenas noches. Buenas noches, Ana y amables televidentes. Así es, nos hemos trasladado al noroeste de Guayaquil para contarles en pocos minutos y más adelante les tendremos todos los detalles de un ciudadano que fue asesinado dentro de un automotor. ¿Qué hacía él y en qué circunstancias ocurrió ese crimen? Se lo presentaremos más adelante. En breve regresamos contigo, Charlie, te agradecemos. Seguimos con más noticias de Crónica Roja, amigos. Bienvenidos. Un hombre que esperaba un bus de transporte público en un sector rural de Babahoyo fue asesinado por sujetos que llegaron en una motocicleta para cometer este crimen. Veamos. Según testigos, Israel Zavala, de 27 años, se encontraba en la parada de buses que cumplen la ruta hacia las parroquias rurales Caracol y La Unión de Babahoyo, cuando en una moto llegaron sujetos armados y uno de ellos le disparó. 3 disparos se escucharon. ¿Y cuando salió a ver? Ya cuando salí a ver, la gente toda se había huido, por acá estaban, una moto caída. El cuerpo quedó tendido en el piso junto a una mesa de madera. Los moradores se asustaron tras escuchar las detonaciones y luego observar al hombre sin vida. Mis sobrinos se levantaron, dijeron que querían mirar. Digo, no, los detuve. Digo, ahí podrían, en nombre de Jesús, no se pueden levantar. No, porque a veces es malo. Y cuando escuchamos ver que dijeron, lo mataron, nada más. Sus familiares, que se mostraron consternados en el sitio del crimen, indicaron que Zavala laboraba en una bananera y esperaba el bus para ir al recinto Lomas de Hojarasca a visitar a su madre. Todo esto se deja en manos de Dios. La policía realizó los protocolos pertinentes para determinar las causas de esta muerte violenta, que suma ya 311 en la provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho. Revisemos enseguida todos los detalles sobre este caso de sicariato en el noroeste de Guayaquil. Charlie, por favor, coméntanos los detalles. Así es, se trata de un ciudadano que salió a laborar en una furgoneta por varias cooperativas del noroeste de Guayaquil, específicamente por Horizontes o Guerreros El Fortín, y lamentablemente fue asesinado por sujetos que se acercaron y realizaron varios disparos. Esto ocurrió a una cuadra de la avenida Casuarina, cerca de la vía perimetral. La víctima, un hombre de aproximadamente 60 años, y esto estaría supuestamente relacionado con grupos delincuenciales dedicados a la extorsión. Veamos. Durante este día martes, los sicariatos no se detuvieron en Guayaquil. En esta ocasión, el escenario fue la entrada de la 8 en el noroeste de la ciudad. La víctima iba en su vehículo cuando fue alcanzado por desconocidos, los cuales le habrían propinado varios disparos. La persona murió en el acto. Testigos del hecho no quisieron dar detalles de lo sucedido, pero según lo que se conoce extraoficialmente, la víctima habría sido amenazada por extorsionadores, los cuales le pedían dinero. Sin embargo, fue asesinado en la vía pública. La policía se hizo presente para poder establecer con exactitud las causas de este nuevo deceso. Sin embargo, la autoridad de seguridad no quiso manifestarse respecto a este hecho de sangre. Los próximos días se tendría más detalles frente a lo ocurrido. Sucesos que están atemorizando cada día más a la ciudad de Guayaquil y a toda la zona 8, informó Julio César Saona. Según personas que conocían a la víctima, han mencionado en algunos comentarios y publicaciones algunos colegas en las redes sociales de que este ciudadano no tenía enemigos, no presentaba ningún problema con otros ciudadanos y solo se dedicaba a laborar en su unidad de transporte. Y sobre casos relacionados a asesinatos por extorsiones, también hemos tratado de buscar información o datos oficiales de cuántas víctimas van hace el año relacionados con estas bandas criminales, y lamentablemente no se han proporcionado de esos datos o cifras de personas que han sido acribilladas, asesinadas luego de amenazas de estos grupos delictivos dedicados a las vacunas extorsivas. Adelante, buenas noches. Gracias, Charlie, buenas noches. Y vamos, amigos, con un hecho macabro.
Hallan sin vida a una joven que estaba reportada como desaparecida en Ambato, provincia de Tungurahua. El cuerpo fue encontrado enterrado en un bosque en Riobamba, provincia de Chimborazo. Se presume que fue asesinada por su novio. Le ha dado primero veneno, ¿verdad? Veneno de ratos, dice. ¿Veneno para ratos? Sí, sí. Fueron 4 días de incertidumbre. Nadie sabía el paradero de Dayana, una joven de 20 años de edad. La familia decidió poner la denuncia de su desaparición el pasado sábado. En medio de la búsqueda se enteró que la chica fue vista en el sector de Huachigrande, al sur de Ambato, pero no regresó a casa. Que se ha ido, o sea, supuestamente los amigos, novio, yo no sé. Le ha dicho que son para acabar en unos buenos términos porque el man le estaba acosando y ya ella no hizo nada de él. Trascendió que habría estado con su novio, a quien agentes de la policía lograron ubicarlo en Ambato. El hombre de 20 años de edad, al parecer no pudo guardar en la conciencia lo que hizo y confesó a los agentes de la DINASED lo que pasó con Dayana, una futura enfermera que no logró cumplir su meta. En el camino se le atravesó una mano asesina. Le ha dado primero veneno, ¿verdad? Veneno de ratos, dice. ¿Veneno para ratos? Sí, sí. El novio le forcejea para que entre a la casa de él. El presunto femicida, con la culpa encima, condujo a los agentes policiales hasta Riobamba. Antes de llegar a la ciudad indicó dónde dejó a su pareja. El cuerpo fue encontrado en el bosque de pino de la parroquia Calpi, provincia de Chimborazo. Dentro de las versiones dadas por el autor confeso de este hecho, indicó que había preparado una bebida en la cual había puesto un veneno que le hizo ingerir a su pareja sin que ella tenga conocimiento de él. La que sería pareja sentimental está detenida, supuestamente luego que le quitó la vida. El cuerpo lo llevó en una camioneta hasta dicho sector alejado de la urbe, donde intentó esconder el cadáver entre la maleza. La mina que estaba cubierta por acerrín en tierra, ya sin signos vitales. En la provincia de Tungurahua, a la fecha se reportan 29 muertes violentas, 2 desaparecidos y 2 femicidios. Informó Iván Casamen. Y no cambien de canal, amigos, porque más adelante les contaremos que con un promedio de 78 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, Esmeraldas se convertiría a finales de año en la 6ª ciudad más peligrosa del mundo. Además, en un hecho insólito, maestra pide a sus estudiantes universitarios elaborarse cascos para evitar copiar durante un examen. La ampliación en breve. Ya en temas políticos, con varios candidatos titulares, cuando se esperaba que exista solo uno en representación de los trabajadores y asegurados, este martes culminó el plazo establecido en el decreto 571 para entregar los nombres de quienes podrían integrar el nuevo consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. En la recta final para llegar al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, las diferencias entre los sindicalistas no se pudieron limar. Richard Gómez, en representación de la Central Unitaria de Trabajadores CUD, anunció su candidatura, que estará acompañada de Mercy Maldonado como suplente. Las centrales aquí presentes representamos la mayoría contundentemente de lo que establece el decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, que estableció quiénes son los que podemos sufragar. El día de ayer se han dado declaraciones de gente que no es trabajadora, que no tiene y que tiene organizaciones que son frentes, pero no son legalizados de acuerdo con la Constitución y la ley. Del otro lado de la orilla, los allegados al Frente Unitario de Trabajadores FUD responden argumentando tener la razón. Pero este bloque mayoritario, en donde nos encontramos 10 organizaciones, hemos decidido ratificar los 2 nombres, ¿no es cierto?, de tanto de Ramiro García a la principalía como también de Ramiro Beltrán a la suplencia. Debía haber un solo candidato titular, pero existen 3, sumando el de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, que designó a Carlos Sánchez. Es decir, la Super debe resolver este dilema. No resuelve, lo que tiene es que constatar
quién está en mayoría entre los representantes que debían haber elegido. Esto es el bloque que hemos señalado, en donde estamos 10 organizaciones, y dar paso sobre la base de que vean los perfiles de cada uno de los postulantes. Pero al final del día, la Superintendencia de Bancos termina siendo quien tiene la última palabra y deberá pronunciarse en 10 días. Informó Héctor Romero. Representantes de todos los poderes del Estado se reunieron en el Palacio de Gobierno. Con esto, el gobierno plantea crear una mesa interinstitucional para combatir la corrupción. La reunión desarrollada en el Palacio de Carondelet fue encabezada por el Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso, a la que asistieron el titular de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Asamblea, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el presidente de la Función de Transparencia, entre otras autoridades. Se trató de la primera reunión de coordinación y concentración interinstitucional para articular propuestas y planes en materia de integridad pública y prevención de la corrupción. Yo creo que es bueno coordinar acciones entre las distintas funciones e instituciones del Estado para lograr lo que todos los ecuatorianos aspiramos. Eliminar, de ser posible, la corrupción en el Ecuador. Quienes asistieron mostraron su apoyo a esta iniciativa, pues existen temas que les preocupan. Porque desde el propio Poder Judicial del Ecuador se tiene que dar evidencias claras de una posición ética. Y desde la función judicial, las juezas y los jueces del Ecuador, en sus sentencias y resoluciones, sin permitir la impunidad en el narcotráfico, en la corrupción y en el crimen organizado. Creo que el país necesita ese mensaje de unidad para poder salir de este bache de inseguridad global y obviamente de la corrupción. En el encuentro se hicieron análisis, así lo explica el secretario de Política Pública Anticorrupción. Es la necesidad de generar una mesa institucional cuya organización estará a cargo de la Secretaría Nacional de Política Pública Anticorrupción con cada una de las instituciones para lograr en conjunto tener la aplicación de la Estrategia Nacional Anticorrupción. Informó Marilyn Jaramillo. Retomamos la comunicación en vivo con Charlie Pisa, quien nos tiene otro caso de sicariato también en el noroeste de Guayaquil. Charlie, te escuchamos. Así es, Ana, y eso ocurrió específicamente en el bloque 6 Flor de Evasión, también en el noroeste de Guayaquil, donde hace aproximadamente hora y media la Policía de Criminalística culminó con el levantamiento del cadáver de un ciudadano de aproximadamente entre 25 a 30 años, quien caminaba a 2 cuadras de su barrio. De repente aparecieron sujetos en una motocicleta y uno de estos tipos se bajó armado. Cuando la víctima intentó correr, recibió 2 disparos en la cabeza. Aún se desconoce el motivo de esa nueva muerte violenta que se presentó en este sector popular de la ciudad. No es el único caso que se ha registrado en los últimos meses. Anteriormente hemos realizado algunas transmisiones en vivos, cuadras más adelante, y también nuestros compañeros en la mañana han estado cubriendo otras muertes violentas o asesinatos en esos mismos barrios del bloque 6, 7 y 8 de Flor de Evasión, esto al noroeste de Guayaquil. Y no ha sido el último caso, porque también hace pocos minutos se reportó otro en el Guasumo Sur, y estamos tratando también de obtener más información de lo que se ha presentado en una balacera en el Guasmo, esto al sur de Guayaquil, donde al parecer un joven también habría sido asesinado. Adelante, buenas noches. Por supuesto, Charlie, en breve tendremos todos los pormenores sobre este nuevo crimen, pero estos, amigos televidentes, no son los únicos asesinatos registrados en la ciudad. Veamos el caso de un joven de aproximadamente 24 años que fue asesinado en el sector del Cristo del Consuelo al sur de Guayaquil. Se presume que la víctima fue aniquilada por supuestamente ser testigo de un crimen ocurrido horas antes. Fue en el portal de este domicilio donde cayó herido de gravedad. Eran cerca de las 22 horas del domingo 23 de octubre cuando los disparos alteraron la calma en las calles Nicolás Segovia y La C, sector del Cristo del Consuelo. Quienes lo vieron tendido aseguran que suplicaba por su vida mientras esperaba que alguien lo ayude a llegar hasta una casa de salud. Que se cogía el estómago y se paraba, levantaba la cabeza nomás, muchacho. Decía el muchacho, llévenme a un hospital, decía.
La víctima fue identificada como Kevin Joel Corozo, de 24 años de edad. Aparentemente, sujetos desconocidos pasaron sobre un auto oscuro. Lo vieron caminando a pocos metros de una iglesia católica y, sin importar la cercanía de aquella casa de oración, le dispararon en repetidas ocasiones. Que lo llevaron cargado los muchachos a embarcarlo al carro del patrullero que estaba allá. Que se lo hubieran llevado desde un principio rapidito, al hombre le salvaban la vida. Kevin no presenta antecedentes penales. En el Cristo del Consuelo aseguran que tampoco se metía con nadie, pero sí reconocen que era consumidor de drogas. Horas antes del asesinato, es decir, durante la madrugada del domingo, se cometió otro crimen por la zona del Puente de la A. Supuestamente Kevin fue testigo de aquel acontecimiento. Señalan que en las horas siguientes lo vieron caminando por el sector conversando abiertamente lo que había observado y dando detalles sobre los presuntos responsables del acontecimiento. Por ese motivo, sus conocidos aseguran que el crimen fue con la intención de callar su testimonio. Ese es un caso muy celoso porque, por ejemplo, uno el que empieza a hablar ahí, tú viste, vamos. Informó José Morales. 3 menores de edad fueron aislados tras ser acusados como principales responsables del asesinato de 2 hombres cuyos cuerpos fueron abandonados en la vía Guayaquil-Salinas. Los cuerpos fueron abandonados en el kilómetro 19 de la vía Guayaquil-Salinas. Ocurrió la noche del viernes. 2 hombres permanecían con varias heridas provocadas en sus cuellos con arma de fuego y armas blancas. A pocos metros de ellos estaba una mujer, aturdida y también con heridas por arma de fuego en una de sus piernas. Su testimonio fue fundamental para que las unidades de DINASED acudieran hasta la Juan Montalvo en el norte de Guayaquil, donde localizaron a los presuntos responsables. Y se logró el aislamiento de 3 menores de edad de 16 y 17 años respectivamente. El crimen se habría cometido en el sitio donde se logró ubicar a los menores infractores. Los 2 fallecidos fueron identificados y en base a sus nombres se logró conocer que registraban varios antecedentes penales. Uno de ellos de 26 años que tenía su última detención que fue por secuestro y extorsión, seguido de delitos de receptación, de asesinato, de robo, de tráfico de armas. La persona que le acompañaba de igual forma, de 23 años, él también tenía antecedentes por asesinato y por el delito de robo. Todavía se desconocen los detalles en torno a este nuevo suceso violento, pero se cree que esté relacionado a una vida delictiva por parte de las víctimas. Tenían ya una carrera delictiva y, como les digo, aparentemente esto les expuso para tener este desenlace. Informó José Morales. Vamos con lo anunciado. Con un promedio de 78 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, Esmeralda se convertiría a finales de año en la 6ª ciudad más peligrosa del mundo. Esta proyección, según especialistas, debería generar una reacción inmediata por parte del Estado. Hace algunos años era impensable comparar la criminalidad de Ecuador con la de Colombia o México. Realmente parecía ilógico que Esmeraldas pudiese ser similar a Ciudad Juárez o Tijuana. Sin embargo, en este 2022 quedó demostrado que lo imposible sí tiene lugar en nuestro país. Según estimaciones estadísticas, Esmeraldas registra 78 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que la convertirá a finales de año en la 6ª ciudad más peligrosa del mundo. Los números reflejan una realidad, ¿no? De otra forma no se puede explicar cómo las instituciones estatales deciden cerrar la ciudad para permitir el paso de un cortejo fúnebre de alguien vinculado a las organizaciones criminales. Especialistas aseguran que Esmeraldas se enfrenta a una doble amenaza. Tenemos un problema de amenaza interna que tiene que ver con violencia de pandillas y por supuesto
asociado a la problemática de violencias externas, como por ejemplo el tema de las armas de fuego, el tráfico de armas, el contrabando, ese tráfico ilícito de drogas. Además, indican, la cárcel de esta provincia se ha convertido en un centro de inteligencia criminal. Órdenes de matar, ¿de dónde salen? De adentro. Órdenes de generar extorsiones, de adentro. Pero entonces hay que frenar adentro desde otra perspectiva mucho más técnica, viendo desde una visión criminológica, victimológica y psicológica. Quienes han trabajado en este lugar saben que poco o nada se puede hacer para restablecer la autoridad y retomar el control del centro. El por qué no queremos ir a trabajar en los centros de privación de libertad de Esmeraldas. La razón fundamental es porque tememos por nuestras vidas y las de nuestras familias, ya que si nosotros no cumplimos los compromisos que nos imponen las diferentes bandas, nos mandan a amenazar a nuestra familia que les van a matar y a nosotros mismos. Cambiar esta realidad y devolverle la paz a Esmeraldas depende de una serie de acciones conjuntas que debe resolver el Estado de forma urgente e impostergable. Descentralizar la gestión de la seguridad ciudadana a los gobiernos locales, pero en el ámbito de la prevención, porque el tema de disuasión y control es del Estado. No logramos nada recuperando el control de las cárceles si es que no controlamos los territorios de frontera, si no logramos reducir los índices de delincuencia en las ciudades del país. En fin, en Esmeraldas hay mucho trabajo por hacer y muchas promesas por cumplir. Informó Álvaro Terán. Cambiamos de tema. Dentro del sector indígena existen criterios divididos sobre la posibilidad de nuevas medidas de hecho para mediados de noviembre por el supuesto incumplimiento de ofrecimientos por parte del régimen. La iniciativa surgió desde la FENOCIN. Por segunda ocasión no logró instalarse la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el pasado 14 de octubre. El problema continúa siendo la posibilidad de que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana deje de ser garante. Ellos nos habían enviado una carta diciendo que no deberían estar ya en estas mesas de seguimiento, pero nosotros hemos pedido que es necesario la presencia de ellos como garantes de estos diálogos. Con esto nuevamente se postergó el encuentro para el próximo martes, cuando la Iglesia Católica dé una respuesta. Esté o no esté la conferencia episcopal, nos tocaría instalarnos porque no podemos seguir esperando a nosotros. Tanto la ciudadanía y nuestras bases están pidiendo a gritos. ¿Qué solución? Esto mientras no existiría consenso en la CONAIE en relación al anuncio de medidas de hecho de parte de la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras FENOCIN para mediados de noviembre por el supuesto incumplimiento en la condonación de deudas, entre otros ofrecimientos. ¿Y no hay otra forma de exigir, presionar al gobierno para que se cumpla, que no sea las calles? Eso afecta a todos los ecuatorianos. 90 días sentado en la mesa de diálogos, un año ya se va a cumplir el 29 de noviembre, la ley se publicó hace un año. Sí es preocupante las declaraciones de algunos compañeros que están realizando. Nosotros desde la CONAIE todavía vamos a tener asamblea el día 18 de noviembre, ahí haremos una evaluación, ahí se tomará unas decisiones colectivas. Esperemos que esta vez sí reine el diálogo, informó Héctor Romero. La policía realizó un simulacro de lo que será la final de la Copa Libertadores este sábado 29 de octubre. En el ejercicio participaron al menos 500 uniformados. En los exteriores del Estadio Monumental de Guayaquil había movimiento. Eran policías que realizaron un simulacro por la final de la Copa Libertadores. Los filtros están definidos por parte de la Conmebol y distintas autoridades. En esta distancia de 3 kilómetros está dividida en 2 puntos, tanto al este como al oeste. Debemos entender que aquí no va a haber ningún contacto entre los aficionados que vengan del este y los aficionados que vengan del oeste. Tenemos 2 prefiltros visuales
a cada uno de los costados. Esto se desarrolló poco después de que intentaran robar las pertenencias de un equipo periodístico que estaba transmitiendo en el puente del estadio. O sea, nos va a robar ahorita en vivo. Ya, cójalo, nos quería robar, amigo. Por lo que la policía asegura que redoblará los esfuerzos. Con una zona estéril, obviamente también con presencia policial y vigilancia privada, para evitar que personas traten de invadir estos perímetros. Al menos 500 policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden arribaron la mañana de este martes al Estadio Monumental para realizar un simulacro y desplegarse a los distintos puntos donde realizarán los controles para la final única de la Copa Libertadores que se jugará este sábado. Se conoce que al menos 10.000 efectivos resguardarán la ciudad para ese evento. A 500 metros de cada uno de estos filtros, ya de una forma interna, tendremos otros 2 filtros con esclusas donde ya se realizará el chequeo y verificación y autenticidad del boleto con los lectores y se hará el cacheo de las personas. La Agencia de Tránsito y Movilidad también dio a conocer su instructivo. Desde el viernes 28 de octubre a las 22 horas se procederá al cierre de la avenida Barcelona en 3 secciones, tramos que solo serán peatonales. Han destinado 300 agentes de tránsito, 60 patrulleros y 80 motos para el control vehicular. Ahorita tenemos ya unidades que están laborando con varias entidades correspondientes respecto al traslado, al reconocimiento de sectores y todo eso. Informó Adriana Peralta. En noticias relacionadas a este tema, se enciende la fiesta del fútbol internacional en Guayaquil con la llegada de los hinchas del Flamengo y Atlético Paranaense que disputarán al final de la Copa Libertadores en esta ciudad. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo ya se viven momentos de algarabía de parte de los turistas seguidores de los 2 equipos. Llegan con cánticos, banderas y con ganas de celebrar con sus equipos. De ser campeones a la final única de la Copa Libertadores. El arribo internacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo es el lugar de encuentro entre familiares y amigos que han viajado en avión por más de 5 horas desde diferentes ciudades brasileñas y ahora están en la urbe porteña para alentar a sus equipos. Iremos antes para conocer toda la ciudad. Até día 3 de noviembre. Están el 3 de noviembre. 3 de noviembre. Aunque unos no solo vienen por el fútbol, ya tienen comprados los paquetes turísticos y además a visitar Guayaquil, viajarán a otras ciudades del país. Para ellos es el momento de conocer Ecuador. Y vamos a quedar en el centro, pero también vamos a Salinas, a Cuenca, vamos a conocer un poco de Ecuador que no conocemos. Estoy con mi padre, mi tío, venimos en familia. Y ya entrando en materia, los del Paranaense sueñan con levantar la copa. Paranaense. Atlético Paranaense. Eu acho que a gente ganha de 2-0. Y los hinchas del Flamengo se preparan para gritar los goles en el Estadio Monumental. 3-0, 3 gols de Pedro. De cabeça, de bicicleta y de calcanhar. 2-0. Goles de? Gabigol, Everton Ribeiro. Guayaquil todo vai ser Brasil, Brasil vai ser Flamengo. Tamo junto. Gabigol. Gabigol, gol de Gabigol. Y así llegan los vuelos que hacen escalas tanto en Lima y Bogotá, todos poniéndole la alegría a ese evento internacional. Gabigol, Mengão, campeão! Donde también están a la expectativa es en un hotel del centro de Guayaquil, que acogerá a más hinchas y a todo el cuerpo técnico y a los jugadores del Flamengo. Preparado lo mejor de la gastronomía y de las instalaciones de hotelería en la ciudad y por el otro lado también todas las medidas de seguridad necesarias para contener a una delegación tan importante como la del Flamengo aquí. Las reservaciones en la urbe porteña están al 100% y muchos turistas se quedarán unos días más en la ciudad, informó Charlie Pisa. Y sobre este tema tendremos más detalles en breves minutos en nuestro programa Deportivo Copa, así que no se lo pierda. Queridos televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía y lamentablemente esta jornada, al igual que las anteriores, ha sido muy violenta. A esta hora se registra una nueva muerte en el sur de Guayaquil. Un ciudadano fue baleado por sicarios en la cooperativa Derecho de los Pobres, esto en el Guasmo Sur. Personal de la policía, como ustedes pueden observar en este video, se encuentra en el sitio recabando información ante el asombro y preocupación de los habitantes y también transeúntes. Estamos recabando toda la información sobre este nuevo caso de sicariato
en Guayaquil. (22:36) y retomamos la comunicación con Charlie Pisa, quien nos tiene detalles sobre el drama humano que viven compatriotas venezolanos. Charlie, por favor, coméntanos un poco más. Así es, se tratan de 90 personas de nacionalidad venezolana quienes ayer tenían que haber salido del país en un vuelo humanitario y lamentablemente hubo un problema con la aeronave, no pudo ingresar al país, aún se desconocen los motivos, pero ellos permanecen en la parte superior de la terminal aérea, en la salida internacional. La mayoría son familias, comerciantes que vinieron desde Quito y también otros de Guayaquil que querían regresar a su país, pero están ahí. Algunos son menores de edad con capacidades especiales y personas con enfermedades catastróficas. Los detalles se los presentamos en el siguiente reportaje. Almuerzan en el piso y asimismo han dormido, junto a sábanas y maletas, a pocos metros de la salida internacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Todos estamos desesperados por volver a nuestro patio. Por favor, esto se lo suplico. Algunos necesitan asistencia médica y otros están con niños, la mayoría en condiciones vulnerables, y son 90 personas de nacionalidad venezolana, quienes hasta la noche de este martes han permanecido en ese lugar 40 horas, porque algo pasó con la aerolínea que los tenía que llevar a su país de origen en un vuelo humanitario. Somos un grupo de personas vulnerables, hablamos de personas enfermas, de niños, y entonces aceptamos con mucho gusto, renunciamos a nuestros trabajos, entregamos las casas, vendimos nuestros enseres. Resulta que el día de ayer que tenía que llegar el avión, todas las pantallas del aeropuerto decían perfecto, el vuelo de Conviasa, y después cancelado. Han realizado pedidos a autoridades, tanto representantes de su país, solicitando explicaciones de por qué no se ha permitido el ingreso al país de la aeronave que les avisaron que estaba lista para cumplir con el regreso de ellos a territorio venezolano, pero ahora están en la incertidumbre. El 50% son menores de edad, el 30% adultos mayores, el 20% entre edades medias, pero el 80% son casos críticos médicos. O sea, necesitamos retornar a Venezuela. ¿Qué le dicen las autoridades? Las autoridades nos dicen que no le dan el permiso a ingresar a la aerolínea Conviasa perteneciente a Venezuela. De parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha conocido que el problema se originó por permisos de la aerolínea, que supuestamente no cumplía con ciertos requisitos. Pero por acá ellos mencionan que nadie les avisó con tiempo del inconveniente. Tengo entendido que van con 60 vuelos humanitarios desde que está el plan Vuelta a la Patria, ¿no? Estamos aquí con los niños en mala situación, ¿no? Y la única solución que nos dan es llevarnos a albergue, cosa que no creo que sea la solución tampoco, ¿no? Y seguirán aquí, tratando que no los retiren. No tienen a dónde ir y estarán con los niños caminando y descansando en esa área de la terminal aérea guayaquileña, esperando una solución al problema que se les ha presentado de última hora, informó Charlie Pisa. 22:40 y tuvimos conocimiento que el gobernador del Guayas se encuentra en la terminal aérea con también algunos funcionarios de la Cancillería tratando de solucionar este inconveniente, y también el personal del municipio de Guayaquil como funcionarios de la DACE que están tratando de mediar con estas personas para ver si los llevan a un albergue hasta tanto se solucione el problema con la aeronave. Pero mientras tanto aquí nosotros a esta hora quisimos subir nuevamente y conversar con ellos o con las autoridades para conocer reacciones o qué trabajos se están realizando por lo que está sucediendo con estas 90 personas de nacionalidad venezolana y la disposición que les han dado a esta hora de la noche a los señores de seguridad en el ingreso de la terminal aérea. Es que la prensa no puede entrar ni al área donde estuvimos cubriendo en horas de la tarde, donde llegaban los hinchas de los dos equipos que disputarán la final este fin de semana de la Copa Libertadores, ni a la parte superior donde se presenta este inconveniente cuando las personas están con las maletas esperando que se solucione el problema con la aerolínea para poder regresar a su país de origen. Es decir que por ahora, hasta que se solucione este inconveniente o las autoridades tomen decisiones o si trasladan o no a estos ciudadanos a un albergue, nosotros como prensa no podemos subir o ingresar a la terminal aérea aquí en el norte de Guayaquil. Adelante, buenas noches. Que haya una respuesta y de inmediato continuar en esa situación es imposible.
Gracias por preferirnos. De regreso con lo anunciado, cámaras de seguridad captaron cómo supuestos vacunadores dispararon contra un negocio en Ambato, provincia de Tungurahua. El propietario habría recibido amenazas y se trataría de una organización conformada por extranjeros. Ambato, provincia de Tungurahua. Todo se desarrolló afuera de un local comercial. Llegan dos hombres que son captados por la cámara de seguridad. Enseguida, con armas de fuego, disparan. Llevan cubierta la cabeza y el rostro para no ser reconocidos. Varios impactos de bala quedaron impregnados, destruyeron parte del bien privado en menos de 20 segundos. Y rompió los vidrios de acceso a este local comercial utilizando un arma de fuego. Los desconocidos hicieron de las suyas en altas horas de la noche. Detonaron las armas, dejando un claro mensaje de advertencia. Se trataría de vacunadores, una modalidad conocida por grupos delincuenciales para extorsionar a sus víctimas. El propietario del lugar antes del ataque habría sido alertado. De tal manera que el propietario del local actuó de la forma correcta, bloqueando los números de teléfono. Siguiendo las recomendaciones de la policía, no hizo caso a los amedrentamientos. Esto, lógicamente, permitió que esta organización, al no poder comunicarse directamente con el propietario, pues fueron directamente a atentar contra esta infraestructura con la finalidad de hacerse notar en vista de que sus mensajes y llamadas no habían sido atendidas. Los uniformados aún no han podido dar con ellos, pero presumen quiénes son. Posiblemente una banda de extranjeros que opera en esa ciudad. Estaría asociada con un grupo internacional de delincuencia organizada. Y específicamente se trataría de la organización venezolana. Las labores investigativas avanzan para dar con los extorsionadores, que haciendo daño buscan beneficiarse del trabajo ajeno. Informó Marilyn Jaramillo. Hallan sin vida a un ciudadano que estaba desaparecido en Machala, provincia de El Oro. Veamos. Tirado en medio de la maleza, así fue hallado el cuerpo sin vida de Kevin Solano Ángel, de 34 años. Fueron moradores de la zona quienes la mañana de este martes escucharon disparos y luego vehículos que se alejaban. Intrigados, salieron a verificar la novedad. En la casa de allá de mi hermana escuché que hubo 2 disparos. ¿Ya? De ahí no escuché más nada. Está disparado. Ah, está disparado. Okay, ¿dónde pudo ver los tiros, amigo? La cabeza. Kevin, quien residía en el cantón El Guabo, estaba reportado como desaparecido desde la tarde del lunes 24 de octubre del presente año. Según familiares, el occiso había recibido una llamada. En la conversación escucharon decir que se reuniría en una gasolinera de la ciudad. Se sostiene que la persona que aparentemente el día de ayer se le llevaron en el Guabo, una gasolinera del Guabo. Mientras la víctima fue hallada en esta guardarraya en la vía Primavera La Iberia en Machala, el carro fue encontrado a kilómetros de distancia. El occiso presentaba signos de tortura y disparos. Además, en la cabeza tenía una funda que hace presumir que también lo intentaron asfixiar. Uno de los presentes confirmó que su pariente había recibido amenazas. Sí, me comentaban que sí ha sido amenazado ya él. Ya estaba amenazado ya de días ya él. Mucho dolor protagonizaron familiares del occiso, quienes lamentaban la pérdida de su ser querido y exigían justicia. El personal de criminalística recogió indicios en el lugar y trasladó el cuerpo hasta el centro forense para la necropsia de ley. Informó Richard Ceballos. Antes de finalizar, nos vamos hasta Filipinas con estas insólitas imágenes de estudiantes universitarios de la ciudad de Legazpi, en las que aparecen luciendo unos peculiares cascos que les impiden copiar a sus compañeros de aula durante los exámenes. La idea fue de su profesora de mecatrónica, quien afirmó que con esto buscaba una forma divertida de garantizar la honestidad en sus clases. Los estudiantes, lejos de molestarse, pusieron a prueba sus habilidades creativas y confeccionaron cascos con cartón, hojas, materiales reciclados, prendas de vestir e incluso con cajas de huevo. Así concluimos, amigos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, como siempre, por estar junto a nosotros. Damos la bienvenida a José Alberto Molestina. Qué gusto, José. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andalí? Muy buenas noches para ti, para toda la gente. Como siempre, gracias.